Predicación del texto sobre Isaías 66, versículo 2, por Eddie Cloer, el obrero que Dios escoge. Capítulo 66, versículo 2 de Isaías. ¿Qué clase de persona consigue la atención de Dios? A medida que sus ojos contemplan las naciones de la tierra, ¿quién lo llena de alegría? Dios es todopoderoso, nadie puede hacer nada por él. No escudriña la tierra buscando a quien lo atienda. Dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Versículos 1 y 2. Dios es justo, lleno de gracia y de amor. Su corazón es conmovido por cierta clase de personas. Solamente una persona que posea 3 rasgos característicos puede hacer su obra y construir su casa. Dijo: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Versículos 2. Considere cuidadosamente lo que Dios ha dicho. ¿Quién puede entrar a servirle? Aquel que es pobre de espíritu. Dios dijo: pero miraré a aquel que es pobre de espíritu. Esta es la persona que puede que esté afligido en circunstancias tristes, incluso en pobreza, pero que ha escogido andar con Dios y no permite que su situación corrompa ese andar. Ha tomado la determinación de convertir a Dios en la prioridad de su corazón. Independientemente de lo que pueda sucederle al mundo e independientemente de las pruebas que pueda enfrentar, Noé mostró este rasgo. Cuando todo el mundo iba detrás del pecado, Noé construía el arca de acuerdo al mandato del Señor. Aquel que esté constrito. Dios dijo: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Este siervo es una persona cuyo corazón ha sido golpeado por sus pecados y errores. Es lo opuesto al arrogante y orgulloso. Sus necesidades espirituales están siempre delante de él. En su corazón hay un gran vacío que solo Dios puede llenar, y se da cuenta de ello. Su carácter y conducta nos recuerdan la bienaventuranza de nuestro Señor, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 13. David, con un arrepentimiento profundo, fue ejemplo de esta actitud. Aquel que tiemble a su palabra. Dios dijo: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta persona escucha a Dios con respeto y el corazón obediente, que deben ser lo que caracterizan al siervo para con su maestro. Tiembla a lo que Dios dice. Este es un temblar reverente, el temblar de un corazón que se goza en la obediencia. Jamás pensaría decir: ¿tengo que hacer esto? ¿Es obligatorio? Su actitud es expresada en una respuesta gozosa de hacer lo que manda. Servirte es mi mayor ambición. Dios no usará simplemente a cualquiera para edificar su casa. No puede hacerlo. Es el Dios justo que creó todas las cosas. La casa que está construyendo es de tal naturaleza que recibe no solo a la mano de obra de los trabajadores, sino también el carácter de ellos. La actitud, la obediencia y la humildad de ellos se convierten en parte de la edificación misma. Por eso, hay siervos no deseados. Capítulo 66, versículos 3 al 6. Dios ha anunciado de forma positiva y en términos inolvidables lo que desea en un siervo, a saber, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Capítulo 66, versículo 2. Su declaración es simple, justa y lo suficientemente razonable para que cualquiera entienda. Podríamos decir que tal declaración es suficiente y no es necesario decir más. No obstante, Dios no se detuvo allí. Presentó algunos puntos específicos a ser aplicados, los cuales por necesidad son negativos. Es como si estuviésemos diciendo: este punto de vista positivo del servicio elimina los siguientes rasgos negativos. ¿Qué es entonces lo que Dios no desea en un siervo? No desea siervos que adoren con el corazón equivocado, con un énfasis exagerado. Dios dijo que le es abominación que alguien adore ídolos, que venga a adorarle con un espíritu malvado. Dijo: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que queme incienso como si bendijese a un ídolo. Versículos 3, parte A. Su exigente acusación presenta a un pueblo que ha ignorado sus instrucciones en lo que respecta a la adoración.
que se ha presentado ante él con corazones llenos de maldad y que ha venido reconociendo a otros dioses, esto es, los ídolos sin valor hechos por manos humanas. Siguiendo de este rasgo tenemos el carácter de los siervos que no escuchan la palabra de Dios. Este dijo: llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Versículo 4. Oyeron la palabra de Dios, pero no la recibieron. Dios los llamó, los invitó, los buscó, pero sus corazones estaban ocupados. Dios no desea siervos que se agradan en lo que Dios no se agrada. Dijo: hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Versículo 4, parte C. Los padres añoran que sus hijos tengan corazones como los de ellos, especialmente si están tratando de mantener corazones puros para con Dios. No es de sorprenderse que Dios le pida a sus siervos que piensen, crean y amen de la manera que Él lo hace. No desea siervos que siguen sus propios caminos. De los que le desagradaban, dijo: escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Versículos 3, parte C. ¿Qué frase más escalofriante? Su alma amó sus abominaciones. Este pueblo se emociona, se regocija y creen en lo que es detestable a Dios. Estos siervos ignoran a Dios y su palabra. No desea siervos que odien a sus hermanos justos. Dios siempre está del lado de la familia, ama a su pueblo y desea que ellos se amen los unos a los otros. No es de extrañarse que dijera con tristeza: vuestros hermanos, que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Versículo 5, parte B. Dios juró que los que vivían con esa actitud serían confundidos. Versículo 5, parte C. La aspiración de toda persona en este mundo debería ser convertirse en un siervo verdadero y fiel del más alto Dios. Y permanecer así. Deberíamos estar profundamente conmovidos por sus palabras que hablan acerca de lo que no desea en los cielos. Le debemos todo a Él. Vivimos, nos movemos y tenemos vida física y espiritual en Él. Proveyó el regalo más grande del cielo en Jesús y mantiene delante de nosotros vida eterna. Las bendiciones que tiene para nosotros incluyen vida abundante en este mundo y vida eterna en el venidero. Nada nos agradará más que escucharle decir al final: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 23. Escrito por Eddie Cloer, publicado en la revista La Verdad para Hoy. Lecturas desde el Bambusal. Gracias por seguirnos en este canal. Que el Señor te bendiga.